los huesos propios de la nariz, los cartílagos, que vamos a ver más adelante que son dos, los cartílagos laterales superiores e inferiores, y el tejido que está por encima de nuestra nariz, que es el tejido esmas o el tejido subcutáneo, donde acá encontramos todo lo que es el músculo, la grasa y la piel. En lo que son las fosas nasales, vamos a ver las fosas nasales como si fueran dos tubos que tenemos en la nariz. Esos van a presentar 4 paredes, una pared interna que va a estar compuesta por lo que es el tabique nasal, una pared externa que va a estar dada por la pared lateral, que este sí es un tema más extenso, porque aquí en la pared lateral encontramos lo que son los cornetes. Y como ustedes saben, son 3 cornetes, ¿no? El cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Y debajo de cada cornete se encuentran los meatos, y en estos meatos son los que van a desembocar los senos paranasales, ¿no es cierto? Luego tenemos en la parte anterior es las narinas y en la parte posterior las coanas, que es la comunicación con lo que es la rinofaringe. Y por último tenemos los senos paranasales, que son una parte muy importante de la anatomía de la nariz, ya que estos senos paranasales son cavidades neumáticas. ¿Qué quiere decir cavidades neumáticas? Que no tienen secreciones ni nada, deberían ser cavidades de aire, ¿no? Que cuando estas se infectan o se llenan de secreción infectada, dan las llamadas sinusitis. Entonces, estas cavidades neumáticas ayudan a disminuir el peso a nivel del cráneo. Vamos a ver que estos senos paranasales, ¿que cuántos son? ¿Cuántos senos paranasales tenemos? 6, ¿no es cierto? 2 pares por cada lado. Que acá tenemos los senos maxilares, los senos etmoidales, tantos anteriores como posteriores, los senos frontales y los senos esfenoidales, que están en la parte de atrás, y cada uno de estos senos paranasales van a desembocar en los diferentes puntos. Entonces, hablando de la pirámide ósea, como les he dicho, esta está compuesta por los huesos nasales, que es esto que estoy señalando. Son un par, un hueso nasal derecho y un hueso nasal izquierdo, que como ven en la imagen son bastante pequeñitos y bastante frágiles, se podría decir. Estos se articulan con las apófisis frontal del hueso frontal y las apófisis maxilares de los huesos maxilares y forman la pirámide ósea. Como estos huesos nasales son tan frágiles, con alguna contusión que nosotros podemos tener en la nariz, son los huesos que se van a romper, que se van a fracturar. Acá ya tenemos la fractura de los huesos propios de la nariz. Luego tenemos la parte cartilaginosa, la parte más inferior. Esta parte cartilaginosa está formada por 2 cartílagos. Acá en color rosado, los cartílagos laterales superiores, y de color azul los cartílagos laterales inferiores o los cartílagos alares, que le van a dar lugar a la forma de la punta de nuestra nariz. Acá hay una zona bastante importante que es el área K, que es la piedra angular de la formación de nuestra nariz. Es la unión de los huesos propios de la nariz con los cartílagos laterales superiores y en la parte de adentro de nuestra nariz nuestro tabique nasal. Entonces, como lo describes, como la formación de un trípode. Huesos propios de la nariz, cartílagos laterales superiores y por dentro el tabique nasal. Eso es lo que le da soporte a nuestra nariz. Si nosotros tenemos una desarticulación de esta zona, lo que se va a dar es una nariz en silla de montar, que es lo que le voy a mostrar en unas imágenes. Es esto sobresaliente, cae nuestra nariz y nuestra punta nasal por los cartílagos laterales inferiores va a estar levantada. Entonces va a dar lugar a una nariz en silla de montar. Luego tenemos la punta nasal. La punta nasal, como les dije, está formado por los cartílagos laterales inferiores. Y estos cartílagos laterales inferiores tienen 3 partes. La crura lateral, que da lugar a las alas nasales. La crura medial, la crura intermedia, diré, que da lugar a la punta nasal. Y la crura medial, que da lugar a la columela. Ya hablando de la parte interna de nuestra nariz, acá hay una estructura muy importante que es el tabique. Y eso es algo importante que ustedes conozcan, porque los pacientes siempre vienen diciéndome, doctora, me han dicho que tengo desviado el tabique y se cogen la jiba nasal. ¿Eso es tabique? No, no es cierto. Ustedes tienen que aclararle al paciente que el tabique es la pared que divide fosa nasal derecha en fosa nasal izquierda. Ellos no la pueden visualizar. Nosotros como médicos recién la vamos a visualizar.
Y este tabique debe estar conformada por una porción ósea, que es esta parte más clara, se podría decir, donde aquí está la lámina perpendicular del etmoide y el hueso bone. Y luego esta parte más rojita, más rosadito, que es el cartílago cuadrangular, o llamado también cartílago septal. Y más adelante, esta parte que le da movilidad a nuestra punta va a ser el septum membranoso. Entre estas porciones también tenemos una estructura bastante importante, que es la válvula nasal interna. Esta válvula nasal interna, sus componentes va a ser el cartílago lateral superior y el tabique, como visualizamos en esta imagen, y ahora también se está dando la referencia de la cabeza del cornete inferior. Estas tres estructuras van a dar un triángulo que va a tener una angulación. Esta angulación es la válvula nasal interna, que normalmente tiene que tener de 10 a 15 grados. ¿Y por qué les nombro de esta válvula nasal interna? Porque, por ejemplo, un paciente puede tener una gran desviación. Nosotros corregimos la desviación, pero si esta válvula nasal interna mide menos de estos grados, así ustedes tengan un tabique muy recto, el paciente va a sentir que no puede respirar. ¿Y esto por qué? Porque esta válvula nasal interna es el lugar de más restricción de aire nos pone nuestra nariz. Entonces, siempre es importante en todas nuestras evaluaciones evaluar esta válvula nasal interna. Vamos a hablar más adelante cómo la evaluamos. Otra cosa importante que tenemos que ver es la irrigación de nuestra nariz. Por dentro de nuestra nariz tenemos la irrigación dada por dos plexos importantes. El plexo de Kieselbach y el plexo de Woodruff. Vamos a ver que el plexo de Kieselbach es un plexo anterior que nos va a dar lugar a lo que son las epistaxis anteriores. Este plexo está formado por la anastomosis de todos estos vasos, mientras que el plexo de Woodruff es el plexo posterior, dado principalmente por las arterias esfenopalatina y las etmoidales, y son las que producen las epistaxis posteriores, que son las de más difícil manejo. Entonces, viendo este plexo de Kieselbach cómo se forma, tenemos acá la carótida externa que va a dar rama a la facial y a la maxilar interna. Nunca se olviden de la maxilar interna, la cual va a dar lugar a la rama esfenopalatina. Principal vaso en dar las epistaxis posteriores, la cual a su vez va a dar lugar a diferentes arterias septales que se van a anastasar para formar el plexo de Kieselbach. Luego tenemos acá la carótida interna, va a dar lugar a la oftálmica. Esta oftálmica va a dar dos vasos, los etmoidales anteriores y posteriores, que también estas van a dar lugar a diferentes vasos y van a formar este plexo, que es el plexo de Kieselbach. Luego tenemos que conocer también la inervación que tenemos en la nariz. En la nariz tenemos tres tipos de inervaciones. La inervación sensitiva, que es el dolor, la inervación sensorial, que es la olfacción, y la inervación neurovegetativa, que es la parte simpática y parasimpática. En la inervación sensitiva, que es el dolor, exteriormente vamos a tener a los nervios infratrochleares, los nervios nasales externos y los nervios infraorbitarios. Y por dentro de la nariz vamos a tener el nervio etmoidal tanto anterior y posterior y el nervio esfenopalato. ¿Por qué es importante que conozcan esta inervación? Porque si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un procedimiento de reducción nasal, nosotros no es que ponemos anestesia en toda la nariz, ¿no? Tenemos que nosotros bloquear en plexo. Entonces, ¿cómo ponemos la anestesia? Ponemos anestesia acá en el nervio infratrochlear, en los nervios infraorbitarios y por dentro de la nariz en el techo nasal para coger los nervios etmoidales y de esta forma bloquear todo el dolor en la nariz y poder pasar a hacer el procedimiento de reducción nasal. ¿Ya? Luego tenemos la inervación sensitiva, que está dada por el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, acuérdense, bulbo olfatorio, ¿no? Y por último tenemos la inervación simpática y parasimpática. Esa inervación simpática y parasimpática, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir?
Para calentar y humidificar el aire, ¿verdad? Porque la parte parasimpática principalmente va a producir una fase vasodilatadora. Esta fase vasodilatadora va a aumentar la secreción nasal, va a hacer que los vasos sean más grandes, se dilaten y por lo tanto mejoren el calentamiento del aire para ingresar hacia la nariz. Luego tenemos lo que es la fisiología nasal. Las fosas nasales presentan 4 funciones. De estas 4 funciones, la función más importante es la respiratoria. Luego tenemos la función olfatoria, la función reflexógena, que ya les he dicho simpático y parasimpático, y la función fonatoria, que tampoco no se le nombra mucho, pero vamos a saber que es bastante importante, porque la nariz forma una caja de resonancia para que nosotros podamos tener una voz más clara. Entonces, en la función respiratoria, ya les he dicho que la nariz ayuda a lo que es la humectación, el calentamiento y la purificación del aire. Al ingresar el aire a nuestra nariz, nosotros vamos a tener 3 columnas de aire por donde pasa a través de nuestra nariz. La columna principal se va a llevar por debajo del cornete medio, quiere decir en el meato medio, es por donde pasa la mayor cantidad de aire. La segunda corriente es por debajo del meato inferior, es decir, debajo del cornete inferior. Y la corriente más ligerita de aire que va a pasar es por la parte superior, en la parte olfatoria. También esto porque es importante, porque desviaciones altas que estén a nivel de techo nasal no son muy importantes porque el paciente no respira por esta zona. Esta zona más tiene la función de lo que es la olfacción. Bueno, la función olfatoria, acá vamos a ver que está dado por la zona olfatoria de Schultz, que es un área aproximadamente de 2 centímetros donde se encuentran las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio que se encarga de transmitir estímulos. Histológicamente es un epitelio neurosensorial. En esta imagen podemos visualizar esta estructura verde, que es el bulbo olfatorio, que es una porción del rinencéfalo que descansa sobre la lámina cribriforme. Esta lámina cribriforme va a tener agujeritos, que por estos agujeros van a pasar las fibras olfatorias, que son fibras no mielinizadas, que atraviesan estos agujeros recubiertos por vainas derivadas de la meninge. ¿Ya? Los tipos que se encuentran en los tipos de células que se encuentran en estas fibras olfatorias van a ser células receptoras bipolares ciliadas, células microvellosas, células de sostén y células basales. Y todas estas células, este conjunto de células, va a formar lo que es la pituitaria amarilla. Es la mucosa que recubre la superficie superior de las fosas nasales y contiene las células olfatorias. Porque también tenemos una pituitaria roja. Esta pituitaria roja es la mucosa que recubre la parte inferior de las fosas nasales y esta se encarga más de calentar el aire. Es así que a través de estas terminaciones nerviosas se va a pasar a lo que es el bulbo olfatorio y luego del bulbo olfatorio se va a pasar al nervio olfatorio, que es el nervio que va a transmitir todos estos impulsos olfatorios hacia la corteza cerebral. Por ejemplo, ¿qué sucedía en el COVID? En el COVID había la carga viral, era bastante importante en esta patología porque los virus inflamaban esta zona, es más, se localizaban en toda la zona superior, en la zona apical de nuestra nariz, produciendo una inflamación de esta pituitaria amarilla. Al haber una inflamación de toda esta zona, estas terminaciones nerviosas dejaban de responder. Es por eso que muchos pacientes tenían hiposmia, anosmia o alteraciones olfatorias. Entonces, ¿cuál era el principal manejo en estas patologías? Desinflamar esta zona. ¿Y cómo desinflamábamos esta zona? Empezábamos a utilizar corticoides intranasales para ayudar a desinflamar esta zona. Después de haber desinflamado esta zona, de todas formas, estos nervios ya no sabían qué hacer. Entonces teníamos que hacer una reeducación olfatoria en el paciente. ¿Qué quiere decir reeducación olfatoria? Que teníamos que enseñar nuevamente a que aprendan los olores. Entonces yo le decía a mis pacientes, vas a empezar a tener botellitas con olores fuertes. ¿Cómo qué? Olor a café, olor a chocolate, olor a agua de rosa. ¿Olor a perfume, ustedes creen? No, no es cierto, porque el perfume que tiene alcohol. ¿Y el alcohol qué va a hacer? Inflamar más la zona.
Olor a lejía, como alguna vez una paciente me dijo, tampoco, porque lo que nosotros queremos es que eso desinflame. Olores fuertes y el paciente tenía que volver a aprender a oler con los ojos cerrados y detectar nuevamente ese olor y de esa forma estimular nuestro bulbo olfatorio. Muchos pacientes llegaron a recuperar olfacción, otros pacientes hasta el día de hoy no pudieron volver a recuperar porque la inflamación era más intensa y todo esto también se debía a la carga viral que presentaba el paciente. Bueno, la función reflexógena que hemos hablado y la función fonatoria, no se olviden de esta función. Las fosas nasales actúan como cámaras de resonancia que van a agregar timbres armónicos a nuestra voz. Es por eso que cuando un paciente entra a consulta con una voz nasal, yo ya sé que este paciente puede estar enfermo, puede tener una rinitis alérgica, puede tener tumores en la nariz como las poliposis nasales y es por eso que ya presentan este tipo de voz nasal. Luego pasamos a lo que es la semiología nasal. En la semiología nasal tenemos primero que hacer lo que es el examen físico. En el examen físico primero vamos a ver la presencia de deformidades. ¿Cómo qué? ¿Qué visualizamos acá? Por ejemplo, nos viene un paciente así, como en esta imagen que estoy señalando. ¿Qué le diría a usted? Señor, ¿tiene el tabique desviado? ¿No? ¿Cómo se llama este signo? Laterorrinea. Con esto yo no puedo decir que el tabique está desviado, porque por dentro puede que esté recto, pero por la parte externa el paciente presenta una laterorrinea en esta imagen hacia la derecha y en esta imagen hacia la izquierda. ¿Qué podemos también visualizar acá? Que hay un aumento de volumen de la pirámide nasal, que hay un eritema, hay una laceración en la pirámide nasal, ¿no? Acá, por ejemplo, ya vemos una pirámide nasal central. Luego, ¿qué podemos visualizar? ¿Qué es esto? La nariz sencilla de montar, ¿no? Vemos acá como los huesos nasales se han mantenido, se ha desarticulado el hueso nasal del cartílago lateral superior y la punta continuante, entonces da lugar a una nariz sencilla de montar. Otra cosa que tenemos que visualizar también es la inspección de la base nasal, ya que esto nos permite valorar la simetría entre ambas narinas y la permeabilidad de las ventanas nasales, así como también evaluar desviaciones septales anteriores. Por ejemplo, el paciente acá, si yo no evalúo esto, el paciente me dice, doctora, yo siento que respiro. Entro de frente con mi espéculo nasal, no tiene una gran desviación y digo, qué raro señor, si usted tiene el tabique relativamente recto, ¿por qué no respira? Le hago mirar hacia arriba y visualizo las narinas y le digo que hago una inspiración. ¿Y qué vemos a la inspiración? Que esta ala nasal colapsa, ¿no es cierto? Entonces, acá la cirugía no va a ser de tabique nasal, va a ser una cirugía de refuerzo alar, darle mayor fuerza a este cartílago alar para que durante la inspiración no colapse. También se puede hacer a simple vista visualizar desviaciones septales anteriores, que son las más sintomáticas. Otra cosa que también tenemos que pasar a hacer es la palpación. La palpación del esqueleto osteocartilaginoso, principalmente en pacientes que se hayan golpeado la nariz, que estamos sospechando de una fractura nasal. Entonces empezaremos a palpar toda la pirámide nasal, dándole mayor importancia a los huesos nasales y ver si desencadenamos dolor, si hay la presencia de hundimientos, sobresaliencias, crujidos, al nosotros realizar la palpación, ¿cierto? Otra cosa que también tenemos que palpar son los puntos de los senos paranasales, ¿no? Para ver si le duele el palpar los senos frontales, senos maxilares, punto de Ewing para ver los senos etmoidales y ver si desencadenamos dolor a la presión. Luego de hacer nuestra inspección externa, ya vamos a hacer nuestra inspección interna con una rinoscopía anterior. Esta rinoscopía anterior, ¿con qué se realiza? Con el espéculo nasal, que ustedes de seguro ya han visto en sus prácticas, ¿no es cierto? Vamos a visualizar el tercio anterior de la fosa nasal y la región valvular. Siempre requiere el uso de un espéculo nasal y de una luz, porque estamos hablando ya de cavidades. Si ustedes solamente están con el espéculo nasal sin luz, no van a ver nada, porque ya estamos hablando de cavidades, ¿ya?
En niños pequeñitos, en vez de usar el espéculo nasal, podemos utilizar el mismo otoscopio que usamos en oídito, podemos usar en la nariz de los niños, porque ya sabemos que sus fosas nasales son bastante pequeñitas. Debemos de evaluar la válvula nasal interna antes de hacer la exploración de todo el tabique. ¿Y cómo puedo evaluar esta válvula nasal interna? Por ejemplo, puedo utilizar un retractor o un hisopito levantando justo en la unión de la válvula nasal e indicándole al paciente si con esa maniobra él respira mejor. Otra forma de hacer es hacer la maniobra de Kotle, que hacemos una tracción aquí en los cachetitos hacia los laterales y le decimos al paciente si respira mejor al hacer esta maniobra. Si respira mejor, nosotros con esta maniobra estamos aperturando la válvula y por eso el paciente también respira mejor. ¿Ya? Luego de eso ya pasamos a ver lo que es el tabique nasal, ya que en el tabique nasal lo que tenemos que evaluar son las áreas de Kotle, que este sí o sí es una pregunta de examen. En las áreas de Kotle vamos a ver que tenemos 5 áreas. El área 1, que se dibujan acá, este es un tabique, ¿no es cierto? El área 1 es el área vestibular, aquí es donde se encuentran las vibrisas y el plexo de Kieselbach. El área 2 es el área valvular, donde se encuentra nuestra válvula nasal interna, que tiene que medir de 10 a 15 grados. Es el área que le pone más resistencia a la respiración, como les dije. El área 3 es el área apical. ¿Tiene importancia en la respiración? No, ¿no es cierto? Les dije que respiraciones altas no son importantes, porque acá ¿qué cosa está? El bulbo olfatorio, el nervio olfatorio. Luego tenemos el área 4 o turbinal anterior, que este es el área más grande de todas las áreas de Kotle y es donde con mayor frecuencia se dan las desviaciones septales. Y por último tenemos el área 5 o turbinal posterior, donde ya se encuentran las coanas y es la comunicación con la rinofaringe. Entonces, por acá, por ejemplo, acá podemos visualizar una imagen de nasofibro, donde se visualiza el septum, cornete inferior, cornete medio. Si seguimos pasando, ya llegaremos a lo que es cabo. Debajo de cada cornete, acuérdense que también tenemos que evaluar muy bien lo que son los métodos. Entonces, a la inspección con rinoscopía tenemos que ver todas estas cosas, ¿no? Primero, siempre comparar ambos lados. Porque un lado, digamos, solamente evaluamos un lado, nos podría parecer que el paciente no tiene tabique desviado. Entonces, siempre tenemos que evaluar los dos lados para ver que los dos lados tengan la misma permeabilidad o el mismo tamaño de ambas fosas. Otra cosa que tenemos que evaluar también es la coloración de la mucosa nasal. Normalmente la coloración de la mucosa nasal tiene que ser rosada, ¿no? Cuando visualizamos una mucosa nasal media pálida, media violácea, estamos hablando de un paciente con rinitis alérgica. Luego visualizar zonas de sangrado, si hay zonas hemorrágicas que nos darían lugar para cauterización, evaluación de tumores, todas estas cosas son importantes. Luego vamos a pasar a hacer otro estudio que también nos va a ayudar, que es la rinoscopía posterior. La rinoscopía posterior, como visualizan en estas imágenes, se hace con este espejito dental. El paciente nos tiene que colaborar bastante, tiene que tener muy poco reflejo nauseoso y con un bajalenguas se retrae la lengua hacia abajo y con el espejito se visualiza lo que es la parte coanal, ¿no es cierto? Acá podemos evaluar cómo está el tamaño de las coanas, si estas son permeables, porque hay pacientes que pueden tener atresia de coanas unilateral y nunca se dieron cuenta. La presencia de tumores, por ejemplo, hay una tumoración que es el pólipo antrocoanal, es un pólipo que sale del antro maxilar y se va hacia atrás, no va hacia adelante. Por eso en una rinoscopía anterior es difícil de verlo, pero con una rinoscopía posterior podríamos visualizar la presencia de este tumor, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos visualizar con este estudio? La cola de los cornetes, lo que es las desembocaduras de las trompas de Eustaquio, eso es lo que podemos ver. Entonces, ya cuando hablamos de patologías, vamos a hablar de diferentes síndromes. Uno de los principales síndromes es el síndrome obstructivo. El síndrome obstructivo es cuando hay disminución de la permeabilidad de las fosas nasales, ya sea completa o incompleta, ya sea uni o bilateral y ya sea aguda o algo más crónica. Tenemos dos tipos, ¿no? La presencia de tumores o la presencia de cuerpos extraños, que es una patología bastante común en ellos.
El síndrome hemorrágico, cuando es un sangrado de la nariz, esto ya tiene un nombre propio que se llama epistaxis, y esto puede ser debido a traumas, cirugías, procesos sistémicos como crisis hipertensivas o alteraciones en la coagulación o problemas rinosinusales, ¿no? Como una fuerte gripe y estábamos sonando en la nariz y empezó a sangrar de esta nariz. Y en síndrome sensorial olfativo, las alteraciones que ya hemos hablado, ¿no? Hiposmia, anosmia, hiperosmia, o cuando ya hay alteraciones en la calidad del aire, de la olfacción que tenemos, ¿no? Disosmias, cacosmias, parosmias. ¿Qué exámenes auxiliares nos van a ayudar a evaluar nuestra nariz? Uno de los principales exámenes que nos van a ayudar es la nasofibrolaringoscopía, que de seguro ustedes ya lo han visto en sus prácticas, ¿no? No solamente este estudio ve lo que es laringe, porque ingresamos primero por nariz. Entonces, en nariz podemos visualizar cómo es ese tabique, si está recto o en la parte de atrás pueden haber espolones, crestas en la parte posterior, los cornetes, cornete medio, inferior, medio y superior, así como sus meatos. Con los nasofibros podemos meternos hacia el meato y ver si acá hay secreciones patológicas para descartar sinusitis. En el estudio de imágenes, ¿no? A diferencia de oído, que en oído no han visto mucho lo de radiografía de oído, ¿no? Si necesitábamos pedir alguna imagen de oído, casi siempre pedíamos tomografías, ¿no? Acá sí las radiografías nos van a ayudar bastante. Las radiografías en sus 4 incidencias, ¿no? Que acá vemos, por ejemplo, la mentonastoplaca, la lateral, la frontonastoplaca y la incidencia de Hirs, ¿no? Que es la de acá abajo. Esa nos ayuda, es el estudio de imágenes más básico para descartar lo que es sinusitis. Luego vamos a pedir la tomografía. Cuando sospechamos alguna alteración de nariz, no pedimos tomografía de nariz. ¿De qué pedimos? De senos paranasales. Pedimos una tomografía de senos paranasales. Si habrá tumor, pediremos con contraste. Acuérdense, siempre que pensamos que hay un tumor, siempre la tomografía debe pedirse con contraste. Entonces, comenzamos con las patologías de nariz. Ya en la que son las patologías de nariz, vamos a ver que una de las patologías bastante frecuentes que ustedes van a ver son los cuerpos extraños en nariz, ¿no es cierto? Y esta patología principalmente es de niños, ¿ya? Niños principalmente entre los 3 a 5 años que están explorando el mundo, entonces encuentran algo y se lo meten a la nariz. Entonces, ¿cómo va a ser la sintomatología que va a presentar este niño? Porque muchas veces las mamás no estamos viendo, ¿no? Lo que hacen nuestros hijos, pero de un momento que empieza a tener el pequeño una secreción nasal. Pero esta secreción nasal va a ser por ambas fosas nasales o solamente por una fosa nasal. Solamente por una fosa nasal, donde está el cuerpo extraño. Como me vienen también las mamás diciendo, doctora, yo me duermo con mi hijito y le siento su naricita y siento un mal olor. Yo he pensado que era de su boca, pero me he dado cuenta que hay mal olor de su nariz. Y por esa fosa nasal que le siento el mal olor, veo porque está saliendo solamente una secreción nasal de ese lado. ¿Ya? Entonces es bastante sugestivo de cuerpo extraño de nariz. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas mamás, donde van a ir si un niño presenta secreción nasal, no van directamente al